En el mundo del cine, las secuencias o escenas de inicio son vitales para establecer el tono de la película y enganchar al espectador. Para que la secuencia inicial sea efectiva, el espectador debe seguir mirando y mostrar todo lo que el film tiene para ofrecer. Lo óptimo sería superar en esos primeros minutos las expectativas del público y setear el tono, escenario o personajes de la película. Hay muchos estilos y elecciones desde la dirección a la hora de mostrar qué es lo más destacable de la secuencia. En este video vamos a mencionar algunas de las mejores secuencias o escenas de inicios de la industria. Para elegirlas, seleccioné las siguientes características. Número 1. El enganche. ¿Cuánto hace que quiera seguir mirando? ¿Cuánto me llama la atención? Número 2. El impacto. ¿Cuán memorable es la escena? ¿Es dicha escena lo primero que recordamos al pensar en la película? Y número 3. La capacidad para establecer el tono del film completo. También, las secuencias se pueden caracterizar por su objetivo, ya sea introduciendo al héroe de la historia, al villano, estableciendo las relaciones de los personajes, secuencias que utilizan flashbacks o flash forwards, un sueño que inicia con la escena final, que comienza con una escena del crimen o una tragedia, y muchos más. Así que, ahora vamos a repasar algunas de las grandes secuencias de inicio de las películas y sus estilos. Aclaración importante. Si bien voy a tratar de dar la menor información posible sobre las películas que menciono, algunas escenas cobran más significado cuando sabemos lo que sucede a la mitad o al final de la peli, así que es mi deber informar que puede haber spoilers. Miren este video teniendo en cuenta esto. Aclarado este asunto, sin más preámbulos, comencemos. Una escena de inicio que es épica desde la pantalla en negro y el comienzo de la composición de Nino Rota. La misma inicia con Bonasera, un hombre que acudió a pedir consejo a Don Corleone. En un monólogo, Bonasera cuenta cómo su hija fue abusada y golpeada por su novio y unos amigos de él. Los culpables fueron arrestados, pero la justicia los dejó libres. Ahora, Bonasera busca ayuda con el Don y pide que mate a esos hombres. Don Corleone le recrimina el por qué no acudió antes y le dice que no puede hacer eso, ya que Bonasera no está acudiendo a él como amigo. Luego de mostrarle respeto y pedirle ser su amigo, el Don accede a ayudarlo. Bonasera se retira, y Vito pide que el caso lo resuelva Clemenza y que sean prolijos con el trabajo. Toda la secuencia dura un poco más de 6 minutos, y en este tiempo, y con el monólogo inicial, se logra establecer qué tipo de hombre es Don Corleone, cómo resuelve este tipo de problemas y el poder que tiene. Además, le muestra a la audiencia cómo funciona el mundo de la mafia y los códigos que manejan. Entendemos por qué Bonasera pide semejante favor y entendemos por qué Corleone se niega a hacerlo. Necesita antes que ese hombre le muestre respeto y le deba un favor. La secuencia es perfecta porque sirve también para establecer la trama, no solo de esta película, sino de la trilogía completa, una obra maestra de intro y obviamente de películas. Otra secuencia de inicio que hizo historia es el clásico de 1981 de Steven Spielberg, Raiders of the Lost Ark. Una escena que es tan perfecta que hasta parece una mini película que dura 10 minutos. La cámara sigue a un misterioso personaje y sus guías a través de la jungla, hasta que uno de ellos saca un arma y le apunta al misterioso personaje, pero el hombre usa su lazo para desarmarlo. Conocemos así finalmente a Indiana Jones. Tras regresar al templo, Jones activa una trampa que revela el cuerpo de otro explorador. Siguen esquivando trampas, y en cuanto obtiene la pieza dorada, el templo empieza a colapsar. Satipo traiciona a Indy, y la puerta está por cerrarse, pero logra salir por poco. Cuando cree que todo está bien, debe correr para salvarse de una roca gigante. Al salir, se ve rodeado y debe entregar el artefacto y su arma a un nuevo villano. Toda esta secuencia sirve como un teaser para lo que veremos en toda la película y nos da un panorama de cómo es el universo que exploraremos. Icónica. Un comienzo clásico es presentando al héroe de la historia. Una película que lo hace a la perfección es Skyfall, de Sam Mendes, del año 2012. Vemos la figura de James Bond acercándose a la cámara y un primer plano ilumina su rostro. Esta secuencia nos mete de lleno en la acción al ver a varios compañeros muertos. Se desata una persecución y luego un enfrentamiento. Como es costumbre para el personaje, Bond terminará persiguiendo. Música increíble, motos por los techos y un tren. La escena es impresionante. Bond llega a su objetivo y pelean. Su compañera se encuentra con un rifle para tratar de abatirlo, pero no tiene un disparo limpio. Finalmente dispara y le da a James. Él cae al vacío y es arrastrado por el río.
Un escenón que engancha al espectador, porque no solo te hace desear averiguar qué pasó con el protagonista, sino que sirve como una prueba de cómo va a ser toda la película. Otra gran escena que presenta al héroe es la de la peli Guardianes de la Galaxia de James Gunn del año 2014. Simple, pero efectiva. Introduce a Star-Lord y su personalidad a la perfección. Si bien todo el cast es importante, es el arco argumental de Peter el que le dará la estructura narrativa a la película. Y no imagino mejor secuencia para presentarlo que esta misma, mientras suena Come and Get Your Love de Redbone. Que él esté bailando esta canción nos da información sobre su personaje. Aprovecho para mencionar también a la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia del 2023, también dirigida por James Gunn, que también arranca de esta forma, con música que introduce al héroe de la historia. En este caso, es Rocket el corazón del film. Creep de Radiohead es una canción que queda perfecta para él y además también brinda información acerca de su pasado que en toda la película iremos descubriendo a través de flashbacks. Posiblemente El Caballero de la Noche del año 2008 sea una de las películas de superhéroes más aclamadas de la historia, dirigida por Christopher Nolan, un director que maneja las intros a la perfección. Acá optó por introducir al villano, el Joker, interpretado por un impresionante Heath Ledger. La anterior película nos introducía a Bruce Wayne y a su historia de origen. Acá, Nolan no pierde un segundo y va directo a la acción, presentándonos en primera fila el crimen de Gotham City. Seguimos a unos malhechores utilizando una máscara de payaso, mientras se preparan para asaltar un banco, y hablan del hombre que ideó el robo, el Joker. Que todos tengan algo que decir de él, nos empieza a dar información de cómo es, y no tardamos en confirmarlo. Solo con esta secuencia de acción de 6 minutos, nos alcanza para introducir al villano de una forma memorable. En la última película de la trilogía, The Dark Knight Rises, del año 2012, Nolan opta por el mismo estilo de inicio, la introducción del villano. En este caso, es Bane. Ambas escenas enganchan a la audiencia y hacen que no tengas más opción que seguir mirando. Este estilo de introducir al villano es muy común en las películas de acción. Una escena realmente icónica que introduce al villano es la de Inglourious Basterds, del año 2009, y dirigida por Quentin Tarantino, un maestro que todas sus películas tienen una secuencia inicial dignas para analizar. En esta película, él opta por introducir al villano más carismático de su filmografía, Hans Landa, interpretado por Christoph Waltz. Al principio se muestra amable y encantador, pero con el correr de los minutos, nos iremos dando cuenta de la amenaza que representa. Él está interrogando a un granjero porque es sospechoso de albergar judíos. El diálogo que mantienen se convierte en una partida de ajedrez psicológica. Tarantino puede construir tensión a la perfección solo con silencios y planos largos. Esta secuencia representa un prólogo apasionante que establece la narrativa y tono de la película y aporta mucho contexto histórico a los tiempos de guerra. Recomiendo mucho el video de Jordi Maquiavelo, en donde analiza a la perfección toda esta secuencia. Otra forma de dar comienzo al film y enganchar a la audiencia es a través de los sueños. Black Swan, del año 2010, dirigida por Darren Aronofsky, abre con un sueño de Nina, la protagonista. Los sueños sirven para darnos información sobre la psiquis del personaje, y que esta película arranque con un sueño no es casualidad, sobre todo si la psiquis de la protagonista es lo que se cuestionará en todo el metraje. Black Swan abre mostrándonos un sueño que Nina tiene, en donde interpreta a la perfección su número. Aparece el príncipe, y cuando la música se intensifica, él se transforma para luego desaparecer y dejarla sola. Este sueño brinda una estructura narrativa para todo el film, ya que el arco argumental de Nina se desarrollará en base a cumplir este sueño y todas las consecuencias que afrontará de perseguirlo. La película empezó con un sueño y nos ponemos enseguida en los zapatos del personaje. Además, nos da una pista de a dónde irá la trama, ya que al igual que un sueño, nunca sabremos con seguridad si lo que iremos viendo es real o no. Otro ejemplo es Orphan o La Huérfana, del año 2009, dirigida por John Colette Serra. La misma abre con un sueño que nos mete de lleno en la psiquis de Kate Coleman, una mujer que perdió a su hija antes de nacer. En la pesadilla, Kate y su marido John están muy felices preparándose para recibir a su hija, pero de repente todo se torna muy turbio y perturbador, y el parto resulta una tortura y el bebé nace muerto. Este sueño establece el tono de terror de la película y también presagia que la trama va a despegar gracias a ese deseo de superar esta tragedia. Porque para llenar el vacío que la bebé dejó en sus vidas,
los Coleman adoptarán a una niña, Esther, y los que vieron la película ya saben qué pasa. Tenemos otra técnica en donde el peso del género de la película es lo más importante. Y tenemos que hablar de Scream de Wes Craven del año 1996. Posiblemente sea la escena de inicio más memorable del género de terror. Ella no sabe quién es y asume que es una broma. La voz del otro lado le pregunta cuál es su película de terror favorita y toda esta charla da un giro retorcido cuando Casey descubre a su novio atado en el patio. Aparece el asesino anónimo y ella es incapaz de escapar. En 12 minutos, Wes Craven da una clase de dirección y construcción de la tensión. Solo esta escena establece el tono de la película completa, introduce al villano y demostraba que cualquier personaje podía morir en cualquier momento. Además de lo icónica que es, marcó un paradigma para todas las secuelas de la saga, cuyas películas comenzarán de la misma forma. El clásico de Alfred Hitchcock de 1958, Vértigo, inicia con todo el peso que un maravilloso thriller puede ofrecer. Vemos una persecución por unos tejados donde la tensión se eleva cuando Scotty está por caer. El sospechoso escapa y su compañero trata de ayudarlo, pero finalmente cae al vacío. Esta escena sirve para meternos de lleno en la acción y además también brinda información acerca del protagonista. Tiene acrofobia. Es un inicio espectacular y utiliza todo el peso de la tensión y suspenso que el thriller puede ofrecer. El recurso de flash forward engancha a la audiencia si se ejecuta como por ejemplo en El Lobo de Wall Street de Martin Scorsese. La película arranca con un flash forward de la vida de Jordan Belfort, interpretado por Leonardo DiCaprio, y lo hace con exceso. Llama la atención la locura que vemos en la escena. Él narra su camino mediante voz en off y nos damos cuenta de que lo que empezamos a ver es la cima de su carrera. Entonces, cuando volvemos a sus comienzos humildes, no podemos esperar para ver su camino. ¿Cómo es que llegó a hacerse así de millonario? ¿Y cómo es que se volvió tan exitoso y excéntrico? Una técnica excelente. Mención para una de las películas más grandes de la historia. Titanic, de James Cameron, de 1997, inicia con una secuencia espectacular de los restos reales del barco hundido. Cuando buscan pistas sobre la joya, el corazón del mar, encuentran a Rose de Whittaker, una sobreviviente del naufragio. Pero cuando ella se sienta a contar la historia, han transcurrido 20 minutos de metraje y nosotros queremos volver a ver el Titanic en su máximo esplendor. A la inversa que el flash forward, comenzar con un flashback es una gran técnica para establecer el punto de partida de los personajes y el universo que los rodea. La película A Quiet Place de John Krasinski nos sitúa de lleno en un mundo post-apocalíptico en donde la Tierra fue invadida por aliens sensibles al sonido. Su secuela, la segunda parte, inicia con un flashback mostrándonos cómo empezó todo. El día que lo cambió todo. Podemos ver a la familia en su dinámica cotidiana y casi sin darnos cuenta, nos encontramos visualizando el primer ataque. La secuencia culmina con acción y tensión. Un verdadero escenón. Otro ejemplo que me parece súper interesante y que tiene una ejecución brillante es Black Widow de Kate Shortland del año 2021. La secuencia inicial nos presenta a Natasha Romanoff de niña viviendo con Yelena y sus padres adoptivos en los años 90. Roban información de S.H.I.E.L.D. y escapan a Cuba para encontrarse con Dreykov, su jefe. Ahí, él retiene a Natasha y a Yelena para entrenarlas en la habitación roja y convertirlas en viudas negras. El montaje de entrenamiento mientras suena el cover de Nirvana es la mejor secuencia de flashback de todo el universo cinematográfico de Marvel. Si hay algo que podemos destacar de esta película, es esta escena. ¿Qué engancha más que una buena escena en donde se comete un asesinato? La mítica Bajos Instintos de Paul Verhoeven del año 1992 comienza con una escena erótica subidísima de tono, en donde vemos a dos personas teniendo sexo. A él le vemos la cara, pero a la mujer en ningún momento podemos verla, ya que descubrir su identidad será la interrogante de toda la película. Cuando la intensidad del acto empieza a elevarse acompañada de la música, sucede un brutal asesinato que ella comete apuñalándolo repetidas veces. La música se corta y pasamos a los investigadores. Estos 4 minutos bastan para establecer el tono completo del film, que es un thriller erótico, y además, el hecho de no verle la cara a ella establece que será el objetivo principal, la investigación para atraparla. Zodiac de David Fincher del año 2007 comienza con el primer asesinato del asesino del Zodíaco.
En la escena, revela varios detalles del modus operandi del asesino, las víctimas y el lugar en donde ocurrió. Arrancar con el crimen hace que el enganche sea inmediato y la trama se dispare rápidamente, sin necesidad de tanta introducción y desarrollo. La intro, en donde la música es el corazón narrativo de la escena, es otra maravillosa técnica para comenzar. En La La Land, de Damien Chazelle, del año 2016, película que es un musical, abre con el tema Another Day of Sun, un gran número que sirve para establecer las temáticas de los sueños, realidad y romance que veremos en toda la película. El despliegue es espectacular y todo el plano técnico es brillante. Te hace querer seguir mirando para saber qué sorpresas te esperan. Por otro lado, un clásico, El Rey León de 1994, no solo tiene uno de los mejores openings del género de la animación, sino que es uno de los mejores de la historia del cine. La escena abre con un amanecer y una melodía inolvidable para todos. Con Simba presentado en sociedad, termina la secuencia. Y lo hace de la misma manera en la que terminará la película, cumpliendo el ciclo de la vida, título de la canción. Para el final, un Simba adulto logra ahora ocupar el lugar de su padre y presenta a su hija. Y hablando de musicales, me gustaría mencionar la escena de Up del 2009. La misma no aparece precisamente en la primera escena, pero introduce la historia, con una hermosa pieza musical compuesta por Michael Giacchino, y sin la necesidad de diálogos, nos contarán la historia de Carl, quien conoce a una niña, Ellie, y en el montaje iremos viendo distintas escenas en donde se casan y cómo pasan su vida juntos. No quiero revelar más detalles para los que no la han visto, pero la secuencia es muy hermosa y emocional, realmente de las mejores. Ya hablamos de David Fincher. Él es un cineasta maravilloso que siempre busca comienzos y finales icónicos. La escena inicial de Gone Girl del año 2014 cuenta con la técnica de comenzar con el final de la película. La misma empieza y termina con un plano casi idéntico de Amy, interpretada por Rosamund Pike. Esta técnica se usa para remarcar todos los cambios que sucedieron en todo el metraje. El primer plano es más natural. Su mirada parece más inocente y da la sensación de que ella es una esposa servicial. En el transcurso de la película, Amy revela verdaderamente quién es. Entonces, no podemos no ver toda esta revelación en el último plano. Una mirada más oscura, intimidante y una pequeña sonrisa macabra. Otro ejemplo de esta técnica, Whiplash, de Chazelle, del año 2014, también comienza y termina de una forma similar. En el inicio, vemos a Andrew Neyman practicando con la batería. La cámara se va acercando y otro personaje, el director de orquesta Terence Fletcher, quien es excesivamente duro y abusivo con sus estudiantes, se presenta y le informa que está buscando a un baterista. Solo estos minutos nos sirven para introducirnos a ambos personajes, sus personalidades y qué es lo que vamos a ver. Al comienzo, predomina la paleta de colores fríos que evocan tristeza. En la escena final, vemos la última performance y Andrew la rompe. La paleta es más cálida, evocando más confianza y triunfo para el personaje. Esta técnica se utiliza para demostrar y remarcar ese cambio que hubo en los personajes. Ya vimos personajes y conflictos, pero otra gran forma de construir un buen arranque es presentando el lugar en donde se va a desarrollar la trama. Esto da a la audiencia la idea de cómo será el escenario donde transcurrirá la historia. En Boogie Nights, de Paul Thomas Anderson, la secuencia inicial nos sitúa directo en el exceso del entretenimiento nocturno de la década del 70. La cámara hace un seguimiento a varios personajes en donde lo más importante es su comportamiento, en este caso, en la pista de baile. Otro ejemplo espectacular es la película Alien de Ridley Scott, de 1979. Primero muestra los créditos con distintas imágenes del espacio exterior, para luego pasar a situarnos al interior de la nave Nostromo, que cuenta con una tripulación de 7 personas. La cámara va haciendo paneos por todas las habitaciones y los pasillos de la nave, haciéndonos sentir la claustrofobia del lugar y la inquietante tensión provocada por la música. Acá ocurrirá toda la aventura. Darle la atención al lugar también es otra técnica súper interesante. Hacer que los protagonistas se conozcan en la primera escena también logra enganchar al espectador. Sobre todo, si lo haces de una forma tan hermosa y espectacular como Paul Thomas Anderson en Licorice Pizza del año 2019. En cuestión de 5 minutos, logramos entender a la perfección las personalidades de Alana y Gary. Ella, una mujer que siente que su vida está estancada, y él, un adolescente que actúa como adulto y tiene miles de proyectos y ambiciones. Este choque de diferentes edades y mentalidad dará comienzo a una de las relaciones más tiernas e inocentes de los últimos años. Por otro lado tenemos Before Sunrise de Richard Linklater,
del año 1995. Abre con la escena de un tren y nuestros dos protagonistas, Jesse y Celine, se conocen de inmediato y comenzará una de las películas románticas más hermosas de todos los tiempos. A diferencia de muchas películas que introducen la vida de los personajes por separado y luego en algún momento hacer que se encuentren, saltearnos esa parte y verlo en la primera escena hace que automáticamente ya estemos metidos en su conexión y sentimos que necesitamos conocerlos. Y con todo este repaso, hasta acá llegamos con el video. Hay muchas más técnicas y quedaron un montón de películas que tienen un gran inicio afuera. Si este video tiene buen recibimiento, seguramente haga una segunda parte. Así que depende de tu like y desde ya te agradecería que te suscribas al canal y actives la campanita para que YouTube te avise cuando subo nuevo contenido. Si llegaste hasta acá, no me queda más que agradecerte por mirar. Hasta la próxima. Y una vez más, ¡aguante la ficción, carajo! Thank you. Come back anytime.